en este momento. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y veo, ahora sí, voy a compartir, como les decía, la pantalla para, ¿verdad?, buscar la información. Déjenme, busco por acá lo que nos corresponde. Ahí está. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿verdad?, con esta parte de la presentación. ¿Y por qué estamos revisando esto? Bueno, pues porque en los trabajos de esta semana ustedes tendrán que verificar varios documentos, documentos que están alojados en diferentes páginas en Internet. Algunas, ¿verdad?, pues son directamente documentos, artículos que de alguna manera pues ya tenemos claridad de cierta forma que son válidos y que nosotros tenemos que verificar, decir si este documento, ¿verdad?, tiene las características de ser válido, es reconocible, y para ello, bueno, pues vamos a utilizar varios ejemplos de Google. Fíjense bien, si nosotros, ¿verdad?, aquí en Google buscáramos información acerca de los huracanes, ¿sí? Y si yo me fuera toda la información cuando nosotros buscamos aquí datos sobre los huracanes, bueno, pues me puedo encontrar, aquí dice cerca de 15,200 resultados. Muchas veces decimos cómo, ¿verdad?, saber de toda esta información cuál realmente vale la pena o no. Y aquí inmediatamente aparece un dato que regularmente consultamos o que muchas veces pues es referencia para nosotros. Y este es el famoso Wikipedia. Les voy a platicar qué pasa con Wikipedia. ¿Por qué Wikipedia, verdad, no podría ser uno de los espacios o de los lugares en donde nosotros podríamos confiar sobre la información? ¿Alguien sabe, alguno de ustedes sabe por qué Wikipedia pues no se considera como un sitio válido? ¿Alguno de ustedes tiene idea de por qué Wikipedia no lo podemos referir o colocar en la bibliografía como dato para ser considerado? ¿Alguien tiene alguna idea? Y dice Raúl, porque es una red que cualquiera puede editar y no ponen las bibliografías. Así es, y como tal, no hay un autor de la información. Es correcto, Raúl. Es muy correcto lo que dices. Este lugar efectivamente es un espacio, ¿verdad? Aquí ustedes ven donde dice editar. Bueno, pues nosotros efectivamente podemos ingresar a este espacio para colocar cualquier información. Y entonces, pues esto genera de alguna manera que los datos que se anotan ahí, pues estén en tela de discusión, de análisis y digamos, bueno, pues esta información no es tan verídica porque a lo mejor, ¿verdad?, lo que hice fue copiar y pegar. Y entonces, bueno, pues cualquier persona que quiera, que se interese por agregar información, pues obviamente puede entrar a este espacio que dice editar y agregar datos. Entonces, es muy correcto lo que nos comparte Raúl aquí en el chat. Efectivamente, Wikipedia, así como el Rincón del Vago, así como cualquier espacio que no tenga la referencia de un sitio, de un repositorio, de una biblioteca, pues muchas veces, ¿verdad?, se encuentra en duda. Entonces, la recomendación, pues obviamente, es
verificar que pues lo que nosotros leamos tenga un sustento. Vamos a ver, ¿verdad? Este espacio y me gustaría, ¿verdad? Que me contaran o me dijeran, ¿ustedes qué creen? Piensan, por ejemplo, que es una institución que edita varias revistas que se llama National Geographic, ¿verdad? Pues sea un lugar de donde nosotros, ¿verdad? Podamos obtener información y estemos seguros, ¿verdad? Que pues nos va a dar datos que tienen alguna referencia. Aquí lo estoy pasando muy rápido, pero bueno, como ustedes podrán ver, ¿verdad? Pues esta es una institución muy reconocida, trata y tiene pues mucha información que de alguna manera pues tiene sus datos, redacción por la agencia, está la fecha y aquí faltaría verificar o identificar, ¿verdad? Los datos que están dados, bueno, ¿por quién? ¿Quién es el que lo está elaborando? El autor y las referencias o la información. Aquí, por ejemplo, hay esta información. Y también voy a aprovechar este espacio para que ustedes observen algunas cuestiones relacionadas con las citas. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos platicando la sesión pasada acerca de cómo colocar citas? Bueno, pues también cuando un documento tiene un sustento o referencias, ¿verdad? Esa es otra característica donde nosotros podemos verificar si efectivamente ese documento tiene validez, es porque emplea precisamente citas. Y si ustedes observan, bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos de citas. Aquí donde dice, ¿por qué reducir la huella de carbono? Y si ustedes observan, aquí están citando. Esta es una cita, ¿verdad? Que refiere de manera indirecta a la autora. Dice, para Gómez de la Maza, y aquí está, ¿se acuerdan que habíamos revisado la clase pasada que podemos utilizar el dato para, ¿verdad? Para referirnos al autor. Y aquí señalamos los esfuerzos individuales para reducir la huella de carbono marcan la diferencia porque los simples hábitos de consumo pueden influir en el medio ambiente. ¿Por qué no estaríamos considerando a esta cita como directa? ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada? ¿Qué decíamos acerca de las citas indirectas? Sí, es un parafraseo, pero ¿qué otra característica tienen las citas indirectas? ¿Quién me quiere decir? ¿Se acuerdan de las características? Decíamos que, ¿verdad? Existen citas directas y citas indirectas. Y que las citas indirectas, ¿verdad? Se parafrasean, se puede colocar aquí al autor, ¿verdad? Aquí no hay un dato específico, no hay en la página, no hay como la referencia, pero alguno de ustedes me puede decir cuál sería la característica de una cita indirecta. ¿Qué más podemos considerar para que se presente una cita indirecta? Y como ustedes pueden ver, aquí, ¿verdad? Estamos leyendo un documento, pues que elaboraron acerca de las consecuencias que nos traen los huracanes y esta cuestión relacionada con la huella de carbono. Y lo mismo podrían hacer ustedes cada vez que redacten alguna información, en este caso su reseña comparativa y las reseñas críticas. Bueno, pues pueden utilizar o pueden referir a los autores de esta manera. Muy bien, pues voy a preguntar. Vamos a hacer un poquito, ¿verdad? Un de Tin Marín. Y a ver, Denise, platícame. ¿Cuál es esa característica de la cita indirecta?
Dime qué característica tiene la cita indirecta que tú estás viendo aquí. Por favor, si puedes abrir tu micrófono. Esta que vemos aquí que dice, ¿por qué reducir la huella de carbono? ¿Verdad? Es precisamente una cita indirecta. Te escucho, Denise. Adelante. A ver, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Acuérdense que es importante que vayamos participando todos y que pues estas son sesiones interactivas. ¿O quién dice yo? A ver, ¿quién dice yo? Tania, ¿por qué crees que es una cita indirecta? ¿Cuál es la diferencia con una cita directa? A simple vista, ¿qué estamos leyendo? Fíjense, un documento, ¿verdad? Que pues no tiene más que la referencia en Google que yo busqué, que fue de los huracanes. A ver, te escucho. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál será esa diferencia? Dice José Pablo, muchas gracias José Pablo. Dice, es escribir la idea del autor con nuestras mismas palabras. Pues en este caso, José Pablo, más que escribir la idea del autor con nuestras propias palabras, lo que hace diferente a la cita indirecta, que es esta primera que estamos viendo aquí, con la segunda, que es una cita directa, es lo que nos acaba de poner Irving. Perfecto, Irving. Así es. Esta que ven ustedes acá que dice para Gómez de la Maza es una cita indirecta porque no lleva comillas, efectivamente se parafrasea y en este caso lo que vemos aquí que está entrecomillado, o sea, este pedacito hasta donde dice sistema, es una cita directa y está refiriendo, si ustedes se fijan, dice afirma la bióloga. Entonces eso significa que esta autora o este autor, Gómez de la Maza, es una bióloga que nos está hablando precisamente acerca de las citas. ¿Se acuerdan ustedes también por ahí que quedaba la duda o el comentario acerca de, bueno, pues cuántas citas puedo utilizar en un documento? Si ustedes se fijan aquí, hay citas que son directas, son una, y aquí encontramos nuevamente otra. Y estamos refiriendo aquí, dice National Geographic consultó a los expertos y reunió algunos consejos eficaces para disminuir el impacto medioambiental en casa y durante la jornada laboral. Entonces, mucho ojo, aquí esto, por favor, es muy importante que lo vayan considerando y revisando, porque vamos a tener, ¿verdad? En la tercera semana, un trabajo de una reseña crítica. Y en la reseña crítica, ustedes van a tener que utilizar tanto citas directas como citas indirectas de los autores. Entonces, por favor, no sé si hasta aquí hay alguna duda al respecto, ¿verdad? De esto que estamos platicando sobre las citas. Y obviamente sobre las características de textos, ¿verdad? Que son o no son confiables. Aquí, si ustedes pueden ver, también tenemos otra característica diferente. Ok, dice Raúl, no escuché cuántas citas se puede tener en un texto. Regularmente, Raúl, en una cuartilla se llegan a tener entre 3 y 4 citas. Pueden ser indirectas o directas. Entonces, bueno, pues dependiendo de qué tantos autores estés consultando, de cómo los estés consultando. Y aquí vamos a ver otro ejemplo diferente de cómo se redacta, ¿no?, esta parte de las citas.
Dice, los automóviles eléctricos también contribuyen a reducir la huella de carbono, pero teniendo el gasto energético y la producción de este tipo de vehículos. Gómez de la Maza no considera que sean buenas opciones. Aquí el autor está utilizando una cita indirecta porque aquí está señalando al final el dato del autor. No tiene aquí la referencia de lo que corresponde al número de página ni al dato específico que tenemos, ¿verdad?, que anotar según el manual de citas que nosotros empleamos. ¿Pero por qué? Muchas veces vamos a encontrar, en este caso, sabemos que National Geographic tiene su propia revista, su propia editorial, y se acuerdan que les platiqué que de acuerdo a la institución o a las editoriales, ellos establecen sus propias reglas o normas para colocar la información. Y aquí volvemos a tener, si ustedes se fijan, una cita directa que está refiriendo a esta misma autora. Entonces, bueno, importante. Entonces, cuando ustedes, ahora que revisen en los trabajos que tienen para esta semana, la información sobre los documentos que hay que revisar, es necesario que no nada más se fijen, uno, que no sea de Wikipedia, que no sea del Rincón del Vago. Ahorita vamos a revisar otra característica importante, y que se fijen que en la información del documento, en la redacción, en la estructura, el autor utilice citas o datos, ¿verdad?, que estén sustentados. Entonces, para que un documento sea válido, pues regularmente debe de tener sus citas, indirectas o directas, de cualquiera de las dos, debe de tener bibliografía. Por favor, cuando ustedes vayan elaborando sus trabajos, es necesario que observen todas estas características en los distintos documentos que van a revisar, ¿sí? Si hay cualquier otra duda, con todo gusto. Me voy a salir entonces aquí de este espacio, ¿verdad?, que es pues de una institución reconocida, que ya no me deja salir. Ahí ya está. Ok, bueno, vamos a ver ya dijimos de Wikipedia. Vamos a ver, miren, aquí está el famoso Rincón del Vago. Y bueno, pues esta página tenemos, ¿verdad? Es muy utilizada, pero bueno, pues en la información que tiene, pues desafortunadamente, si ustedes observan los datos que aquí nos colocan, pues no tienen ninguna referencia o autor. No utiliza citas y pues obviamente por eso esta información no es válida. Y si nosotros seguimos revisando, bueno, pues aquí finalmente no hay datos ni bibliografía que refiera a de dónde se sacó esta información. Simplemente fue copiada y pegada. Entonces, bueno, pues estos espacios, la sugerencia es que no los empleemos, no los utilicemos, porque no nos va a ayudar, obviamente, a revisar la información que nosotros queremos. Y vamos a seguir revisando. Vamos a encontrar, ¿verdad?, que podemos identificar huracanes, por ejemplo, blog. Muchas veces nos podemos encontrar con información como esta, donde pues la gente genera sus propios blogs y revisa, ¿verdad?, o coloca también información al respecto. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado acerca de lo que nosotros estamos consultando, desde dónde lo estamos consultando. Vamos a ver,
porque pues las temáticas que ahora vamos a estar trabajando pues tiene que ver precisamente con la cuestión del ambiente, del medio ambiente. Y es importante que nosotros tengamos muy claro toda esta parte. Si ustedes se fijan, bueno, pues este es un blog que se llama Globalia, es de España y a lo mejor nosotros podríamos pensar que por ser de España, y aquí dice por autor, viene la fecha, y nosotros, ¿verdad? Creemos que con esto, pues la información, ¿verdad? Tiene un sustento. Si ustedes se fijan, no hay citas hasta este momento, solamente viene la información y nada más. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa, ¿verdad? Que pues tampoco es un sitio confiable que yo pueda utilizar o que yo pueda referir, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado de lo que ustedes van a revisar, de lo que ustedes van a ir encontrando respecto a los documentos. En uno de los trabajos, la tarea es leer, entrar al sitio, leer el documento e identificar si cumple o no cumple con las características o la validez de un documento científico. Entonces tengan mucho cuidado con esta parte. No sé si hasta aquí haya alguna duda al respecto de esto que estamos mirando y con lo cual pues ustedes se van a encontrar. Muy bien, pues bienvenidos todos. Como les decía, esta es nuestra tercera sesión. Voy a compartir nuevamente, ¿verdad? Nuestra pantalla, ahora sí, para dar inicio. Y bueno, pues me da mucho gusto que se encuentren el día de hoy. Recuerden que vamos a estar repase y repase y repase esta cuestión relacionada a las citas porque es necesario que las empiecen a utilizar cuando tengan que realizar redacciones como las reseñas que estarán ustedes elaborando. No así es necesario que se emplee ni en los resúmenes ni en la síntesis. Entonces, bueno, pues ya que hemos dado la bienvenida, que hemos hecho un breve repaso, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a revisar, pues les presento. Esta semana vamos a revisar o vamos a trabajar con dos actividades. La primera actividad se llama la biología en mi vida y la segunda actividad se llama un fenómeno natural. En la primera actividad, lo que se espera, los aprendizajes que nosotros esperamos que ustedes desarrollen, pues están relacionados con la búsqueda de información de otras disciplinas que puedan también explicar los fenómenos naturales. Y esto es lo que también platicábamos en la sesión anterior, en donde decíamos que no solamente desde el punto de vista de la biología, de la ecología, pues se pueden estudiar fenómenos naturales. También las ciencias sociales pueden aportar información para comprender mejor pues estos fenómenos. Y también, ¿verdad? Pues vamos a encontrarnos con cuestiones relacionadas a las características de un texto de divulgación científica, como son los documentos que ustedes van a estar revisando. Y en el trabajo 4, que se llama un fenómeno natural, lo que vamos a ir identificando pues son las posturas, diferentes posturas y ciencias que estudian un fenómeno y las consecuencias de la diversidad de información que se puede obtener en línea, ¿sí? Entonces, pues no sé si haya alguna duda, algún comentario hasta aquí que quede pendiente. Acuérdense que,
dentro de las ramas de la biología, pues vamos a tener la botánica, vamos a tener la parte de la zoología, la ecología, y la sugerencia es que quede muy claro, ¿sí?, que dentro de las ciencias naturales, un área que estudia todos estos elementos, pues es la biología. Pero la biología a su vez tiene disciplinas. Entonces, tengan mucho cuidado, no se vayan a confundir porque muchas veces en el trabajo una de las preguntas que se hace está relacionada con cuál es la disciplina que estudia, ¿verdad? Los fenómenos relacionados con la basura, los fenómenos relacionados con la cuestión del clima. Y en este caso, bueno, pues estaríamos hablando de que no es la biología, sino de la biología se desprende otra, ¿verdad?, que la estudia de manera específica. ¿Alguno de ustedes ya hizo la entrega, ¿verdad?, del trabajo y ya sabe cuál sería la disciplina que estudia, ¿verdad?, todo lo relacionado con estas cuestiones del medio ambiente y con los problemas que se generan alrededor del medio ambiente? Es la ecología. La sugerencia que yo les hago es que por favor revisen muy bien la información, los documentos que ustedes tienen en sus materiales. Y para ello, ¿verdad?, vamos a hacer un recorrido respecto al material que van a revisar en esta semana. Entonces, nuevamente comparto la pantalla para que ingresemos y revisemos lo que en nuestra plataforma existe sobre los recursos de la segunda semana. Bueno, nuestra segunda semana se llama el estudio de los fenómenos naturales desde la perspectiva interdisciplinaria. Y lo más importante aquí es que ustedes revisen todos estos recursos. Lo que habla sobre el conocimiento científico, las características de la ciencia, el método científico, la relación de la biología con las otras ciencias, que es lo que yo les mencionaba, no se vayan a confundir. Aquí tenemos un audio con el cual pues podemos escuchar la información relacionada a las disciplinas en las cuales pues están relacionadas con esta parte de la biología. Vamos a encontrarnos un documento que retoma esta parte de la biología y otras disciplinas, la biología en la vida cotidiana. Vamos a encontrar otros documentos que se llama Fenómeno Natural y Representaciones, explicar y entender el fenómeno natural, consultar información, ecosistemas, intertextualidad e interdisciplinariedad. Entonces, acuérdense que todos estos recursos es necesario e importante que lo revisen para poder resolver estas dos actividades, las actividades de esta semana. También algo muy importante que les recuerdo, ¿por qué el foro Aprendiendo? Bueno, pues el foro Aprendiendo nos da pauta, número 1, para que compartamos dudas y para compartir o responder a preguntas que están reforzando, si ustedes se fijan, pues la temática que vamos a revisar, la unidad, ¿sí?, que son los fenómenos naturales. Y estamos hablando de cuestiones relacionadas con los huracanes y con la cuestión de la basura. Entonces, por favor, no se les olvide esa parte. Necesario que revisen, que lean a conciencia toda esta información porque con eso ustedes pueden resolver. Y ya saben que hay que realizar sus dos
cuestionarios que están relacionados pues con el contenido que ustedes estuvieron revisando. No sé si hasta aquí alguna duda, algún comentario importante, por favor, que ustedes pues vayan revisando e identificando todos estos elementos. Y me voy a regresar nuevamente a nuestra presentación para que veamos otro de los elementos que vamos a estar trabajando y que es necesario que recuperen de los textos o el material que está en la plataforma. En uno de los trabajos, lo que se solicita, pues es identificar si los textos que nosotros estamos revisando cuentan con las características de la investigación científica. Aquí tenemos varios ejemplos. Vamos a ver si que es objetiva, puede ser verificable, puede tener neutralidad, ética, sistemática, confiable, precisa, abstracta y predictible. Entonces, todos estos elementos son parte de las características que presentan o deberían de presentar artículos de divulgación científica como los que ustedes van a leer y a revisar. ¿Qué necesitamos saber? Bueno, pues lo que necesitan ustedes saber es todas estas características y por favor, a veces ahí hay dudas, maestra, tengo que copiar la información tal cual viene en el material que voy a revisar en esta semana. Vamos a decir que ustedes ya revisaron un artículo científico de los que están colocados en los trabajos y encontraron que cumple con, que es objetiva, que es verificable, que es sistemática y que es precisa. ¿Tengo que copiar tal cual información? No. En la tabla, la sugerencia es que ustedes con sus propias palabras describan esas características. ¿Para qué? Porque si no, pues obviamente tendríamos que hacer una cita o tendríamos que colocar, ¿verdad?, la referencia del documento de la prepa. Si ustedes quieren hacer una cita directa, entrecomillar la información y colocar la referencia de la prepa, sí se puede hacer, no hay ningún problema, pero la sugerencia es que mejor anoten, pues tal cual, lo que son las características de la ciencia. Y bueno, pues a mí me gustaría, ¿verdad?, esta parte de cuáles son las características del pensamiento científico, las acabamos de ver, pero quisiera que me platicaran o que me comentaran, ya sea a través del chat o a través de la apertura del micrófono, que ustedes me dijeran, bueno, ¿cómo es que conocemos la postura de un autor? ¿Qué es eso? ¿Qué es la postura de un autor? ¿A qué se refiere? A ver, ¿quién me dice yo? Puede levantar la manita, Rosy. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es esta parte de la postura del autor? ¿Puedes abrir tu micrófono, Rosy? Te escuchamos. Voy a poner en cuadro. A ver, Rosy, Ana, Claudia. ¿Alguien que quiera comentar qué es esto de la postura del autor? ¿A qué se refiere? ¿A qué estamos o de qué estamos hablando cuando, verdad, pues platicamos acerca de la postura del autor? ¿Cómo conocemos la postura de un autor? ¿Qué nos dice? ¿En dónde la podemos identificar o cómo la podemos identificar? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario?
Dice Ana Laura, dice La Poda. Dice Vero, que trata de ser lo más realista posible. Dice José Pablo, es el pensamiento del autor sobre el tema. Dice Eli, la postura seria de lo que nos quiere transmitir. Ana dice, lo podemos identificar efectivamente en el último párrafo. Bueno, a ver, retomo. En el caso de lo que nos comenta Vero, dice Vero, trata de ser lo más realista posible. En este caso, Vero, la postura del autor la podemos localizar, como bien nos señala Ana, en la última parte del párrafo que nosotros estamos leyendo. Es la opinión. Cuando él hace una mención sobre su punto de vista, sus conclusiones, lo que piensa, ¿verdad? Casi siempre podemos localizar ese dato al final precisamente del documento o del material que nosotros estamos leyendo. Yo les había comentado que en la mayoría de los trabajos que ustedes van a estar realizando, vamos a estar encontrando continuamente la pregunta, ¿cuál es la postura del autor o cuál es la intención del texto? Y podemos llegar a confundirnos. Son dos cosas diferentes. La postura del autor es lo que él opina, critica, piensa sobre el tema. Y la intención del texto es lo que nos quiere transmitir. Entonces Claudia dice, es lo que nos explica desde su perspectiva. Sí, correcto, Clau. Así es lo que nos explica efectivamente desde su perspectiva. Y bueno, podríamos a lo mejor, ¿verdad?, identificar o ver si esto efectivamente sucede en alguno de los documentos que vamos a revisar. ¿Y qué les parece, verdad? Si revisamos, si compartimos o identificamos en dónde está esta parte de pues los documentos que de alguna manera pues nosotros estamos revisando o que vamos a revisar. Y aquí, si nosotros entráramos a esta parte de la actividad 3, la biología en mi vida, pues vamos a encontrar, ¿verdad?, la pregunta sobre la principal rama de la biología, cuál es la que estudia el problema. ¿Se acuerdan que les había dicho de las características de la ciencia? ¿Sí? Aquí tenemos que mencionar si se cumple, por qué sí, por qué no, con nuestras propias palabras. Y tengan mucho cuidado, porque aquí dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tenemos que colocar un breve resumen de distintos artículos que ustedes busquen, pero de otras ciencias. Si las ciencias que estamos trabajando en esta semana son las naturales, ¿de qué tendría que estar buscando la información? Pues tendría que estarla buscando sobre las ciencias sociales y los ejemplos tendrían que ser, por ejemplo, los ejemplos tendrían que ser sobre la economía de la basura, la antropología de la basura, la sociología, la política. De las ciencias sociales, tendría yo que estar buscando información sobre el tema de la basura o del plástico. Y tendría que poner vamos a decir, unos 4 o 5 renglones del documento que yo busque y la referencia, los datos del documento que yo investigué. Mucho ojo con este punto número 4, porque si solamente colocan, ¿verdad?, el dato o la referencia, está mal. Si ustedes ponen, la mayoría coloca
la forma en la cual se puede resolver el problema. Muchos ponen recicla las 3 R's o las 4, no sé cuántas sean, y ponen esos ejemplos. Eso está mal, eso no es correcto. Luego dice, lee la nota, ¿qué dice tu basura de ti? Y entonces vamos a ver esta parte, ahorita vamos a revisar este documento y dice aquí también qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos. Entonces, mucho ojo, hay que leer este texto que se llama Papel o Plástico de la UNAM y el texto que está aquí que dice la basura de ti. Y la pregunta que les hice hace un momento que hablaba sobre las posturas del autor, pues refiere precisamente a la opinión, al punto de vista que cada autor tiene. Y ojo, en este punto ustedes tienen que anotar en qué se parece lo que ellos piensan y en qué se diferencian ambos autores de ambos textos que ustedes están leyendo. Al final, mucho ojo, dice, respondiendo, concluye tu actividad en media cuartilla. ¿Cómo crees que afecta este problema a tu vida? Entonces, aquí pueden agregar algunas citas, si ustedes así lo desean, porque es una redacción, es un punto de vista, pueden retomar los datos de ambos autores. Y bueno, voy a abrir precisamente este texto para que ustedes vean e identifiquen junto conmigo la información que tiene que ver con lo que dice la basura de ti. Dice Rosy, disculpa la grosería, pero no te preocupes, Rosy. Adelante, no te preocupes. Bueno, pues vamos a ver, ¿sí? Esta parte de la postura de los autores. Este es el texto, ¿verdad? Que vamos a estar revisando. Si ustedes se fijan, bueno, pues desde aquí, este lugar o este documento está elaborado por una institución que se llama Greenpeace. ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? ¿Sabe quién es Greenpeace? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Sabe de qué trata esta institución? Bueno, pues esta institución, ¿verdad? Se dedica a cuidar precisamente el medio ambiente. Aquí tenemos que esta es una nota, está el autor y vamos a ver que esta autora va haciendo una referencia acerca de lo que dice la basura acerca de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que ver si el texto, ¿verdad?, del documento tenía citas o no tenía citas? Y entonces aquí ustedes pues están mirando, ¿verdad? Si Irving es un grupo ecológico, es correcto. Y si se fijan, aquí tenemos esta característica que les había mencionado, que hay una cita directa. Entonces, bueno, pues ya tenemos una característica más de esa información. Déjenme ver, pero no me quita el anuncio. Bueno, sigo mostrándoles otras características, ¿verdad?, del documento que ustedes van a estar revisando. Como ven, pues es muy poquito, ¿verdad?, la información que hay acerca de lo que ellos están planteando y vamos a ver en qué apartado, ¿sí? Aquí volvemos a tener algunas citas y podríamos ir identificando si el autor nos está mencionando algún dato, ¿sí?, o su postura. Decíamos casi al final, lo que él propone pues es precisamente desarrollar estas 3 R's: reduce, reusa y recicla. Esa es la propuesta del autor. Entonces, regularmente
al final del documento o del texto, ustedes se van a ir encontrando esas posturas. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario sobre lo que estamos revisando. Entonces, espero que ya haya quedado más clara esta parte referida hacia la postura del autor. Tenemos que colocar o señalar si genera alguna propuesta para hacer un cambio sobre la situación. A lo mejor, bueno, pues nada más da una opinión. Hay que tener mucho cuidado entonces en la forma en la cual pues está presentando la información. Y vamos con esta parte entonces que les mencionaba sobre el siguiente, sobre el último trabajo. Ok, Vero. Bueno, pues vamos a regresarnos aquí a la prepa. No me está dejando, espérenme tantito. Déjenme, vuelvo a presentar. Para que veamos el último trabajo. Y bueno, pues el trabajo número 4, ¿sí? Lo que nos pide es esto que les mencionaba. Ustedes van a leer lo que ustedes van a hacer en esta actividad es revisar todos estos textos que tienen aquí, qué tipo de texto es, qué dice del tema, cuál es la postura del autor, qué tipo de ciencia aborda el tema, y aquí les señalan fáctica natural, fáctica social o fáctica formal. Y si se acuerdan, en la sesión pasada veíamos la forma en la cual algunos autores pues dividen a las ciencias en fácticas naturales, fácticas sociales o formales. ¿Se acuerdan que las formales pues están relacionadas con las matemáticas y las naturales, bueno, pues ya abordan todas las ciencias como la biología, la ecología, etcétera, y tienen otras características? Las sociales pues sabemos que tienen o están relacionadas con la parte vinculada a la antropología, la sociología, la economía, la política, el derecho. Y aquí vamos a colocar la elección de la ciencia, porque nosotros estamos decidiendo pues señalar que es fáctica natural, fáctica social o fáctica formal. Mucho ojo, estos documentos que ustedes tienen aquí son los que tienen que analizar con el ejercicio primero que hicimos. Ver si son válidos, tienen todos los elementos para que sea un documento, ¿verdad? Que tenga las características de un artículo de divulgación científica. Y luego aquí dice, indica si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. Mucho cuidado. La sugerencia que les hago es que copien el nombre de cada uno de los textos y ustedes anoten si es confiable porque tiene las siguientes características. Vayan desglosando y anotando pues cada uno de los textos. Y luego dice, contesta la siguiente pregunta: los diferentes tipos de ciencias, fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Y esto es un punto muy importante del cual pues no hemos estado platicando. La ciencia, ¿verdad? Sí lo platicamos y lo vimos al inicio, pero a lo mejor no le puse mucho énfasis. Regularmente, todo lo que la ciencia o lo que tienen en común las ciencias, pues es la metodología.
es el método científico y todo lo que emplean para sistematizar toda la información que tienen. Entonces, les recomiendo revisen muy bien los textos y los documentos que tienen en la plataforma sobre lo que corresponde a la ciencia, para que ustedes puedan responder correctamente a la pregunta 3. Por favor, no se les vaya a olvidar hacer esa referencia, colocar la información. Y luego dice, en función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla donde respondas a las preguntas cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes de los ecosistemas. Nuevamente aquí, la sugerencia es que de los textos que ustedes revisaron anteriormente, la sugerencia es que ustedes se basen en esta información para colocar o para dar respuesta a esta pregunta. No es su punto de vista, sino la intención es que ustedes digan, bueno, de los textos que yo revisé, se podría decir que estas las pueden numerar, las pueden colocar como bullets o puntos importantes. Estas son las consecuencias de las tormentas y estas las de los huracanes, según este autor o según el texto que revisamos. ¿Para qué? Bueno, pues para que tenga, ¿verdad?, mayor estructura. Y al final, mucho ojo, creo que la mayoría de ustedes les está pasando elaborar o colocar la bibliografía. Recordemos que la bibliografía está colocada o está puesta, ¿verdad?, al finalizar, y que la debemos ordenar alfabéticamente. Habíamos dicho que primero, ¿verdad?, pues van los apellidos de los autores y los tenemos que ir colocando pues con la letra, el primer apellido que empiece con A, luego el segundo con B. Puede ser que no empiece ningún apellido con A o con B. Bueno, conforme se vayan presentando esos datos o esa información. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario que ustedes tengan al respecto de ambos trabajos? ¿Quién me quiere comentar acerca de lo que aprendieron, de lo que se llevan de esta sesión? Hoy, ¿verdad? Pues no nos enfocamos tanto a recuperar las cosas a través de los juegos, sino a través, ¿verdad?, de trabajar o recuperar la información más importante y que para ustedes pues es relevante. Como conclusiones, en este caso, pues podríamos decir, ¿sí?, que la biología puede ser interpretada desde otras disciplinas y su relación con la vida a través de la revisión de textos de divulgación científica, sea de ciencias fácticas o de ciencias naturales o de ciencias sociales. Y dice Eli, gracias Eli. Entonces, en lugar de referencias en la bibliografía, es que no entendí bien. Perfecto, Eli. Muy bien, te vuelvo a repetir. Las referencias son todos aquellos documentos que tú consultas, las lecturas que bajas, toda la información que está allí tanto en la plataforma como en las actividades. Todo eso corresponde a las referencias. Y al final de un trabajo, siempre se debe de colocar como título bibliografía, y es la suma de todas esas referencias que revisaste. Nada más que ahora todas esas referencias las tienes que colocar en orden alfabético y las tienes que completar, porque si ustedes observaron nuevamente, vuelvo a esta parte, Eli, ¿sí?, en donde regularmente, ¿verdad?, en las actividades, pues nada más viene, por ejemplo, aquí el título del documento. Esto es una referencia. Los títulos,
las ligas, ¿verdad?, que tenemos por ahí de otros documentos o materiales, esas son las referencias. Entonces, si yo no coloco los datos completos y nada más dejo el nombre de la referencia al finalizar mi trabajo, pues entonces está mal elaborada la bibliografía. Tiene que llevar apellido, nombre, el título, la liga de donde sacamos la información. Entonces, la sugerencia es revisar el manual, ¿sí? Por favor. Irving dice, muchísimas gracias. Yo me llevo el cómo citar de forma indirecta o directa. Gracias, Irving, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Que bueno, voy a estar insistiendo en esta parte porque se acerca la siguiente semana la elaboración de una reseña crítica. Entonces será necesario que en esa redacción ustedes agreguen citas a su documento. Muchas gracias, Irving, te lo agradezco mucho. Dice Raúl, yo me llevo el poner la bibliografía en orden alfabético, pensé que solo se tenía que poner y ya. Muchas gracias, Raúl. Así es, tenemos que ordenarla alfabéticamente. Y Eli, bueno, espero haber sido clara. Las referencias, te digo, se presentan con las ligas, los títulos de los libros que hay que revisar o de los artículos o los materiales, pero eso solamente son los documentos o los materiales. Eso lo tenemos nosotros que transformar siempre en un trabajo y completar la información. Mande, si dice otra cosa, asesora, ya mandé mi actividad 3, pero no puse bibliografía. Si quieres, Eli, recuerden que en la semana ustedes la pueden quitar y si no están a gusto, nada más por favor avísenme, igual y ya la califiqué, no lo sé, si la califiqué, me puedes decir en el mensajero, maestra, voy a quitar ese trabajo y lo vuelves a subir. No pasa nada. Al contrario, qué bueno que pueda rectificar y eso es muchísimo mejor. Adelante, no tengo ningún problema. Excelente, dice Raúl. Y con esto quiere decir que elijamos bien las páginas que usamos para no sacar el nombre, año de la información. Así es, muy bien. Efectivamente, Raúl, tenemos que verificar muy bien de dónde sacamos, así es la información para colocar bien todos los datos. Gracias, Eli. Dice Claudia, muchísimas gracias, asesora. Sin duda en cada sesión aprendemos algo nuevo. Le agradezco por su tiempo y la paciencia con la que nos explica las cosas. No, al contrario, Claudia. Lo importante, acuérdense que yo les decía, me preocupa que vayan ustedes siendo muy detallistas en toda la información que leen, porque a veces leemos muy rápido y respondemos inmediatamente. Entonces, siempre deténganse un poquito a analizar, a pensar qué es lo que me están pidiendo. Y si no lo entiendo, ustedes saben que tienen el recurso en medio del mensajero, en el foro, y no importa, para eso es, para que preguntemos. No le entiendo, maestra, ¿a qué es eso de justificar tu elección, ¿no? Del tipo de ciencia. ¿Qué quiere decir? Entonces, cualquier detalle, cualquier duda, con todo gusto, saben que estoy para orientarles, para apoyarles. Recuerden también que es importante que ustedes se tienen que adelantar, tienen que revisar las actividades, que hay que llegar con dudas y preguntas a la clase y que tienen que participar. Yo les agradezco muchísimo que a través del chat estén participando activamente, pero se tienen que animar a abrir los micrófonos. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente sesión y cualquier cosa que necesiten para la entrega de sus trabajos, pregunten. Así es como aprendemos. Nos vemos el viernes. Que tengan un buen descanso y mil gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Perdón, por ahí me falta alguien
Está Claudia, José Pablo, Tania, Raúl, Rosita, Vero, Irving, Mariana. Tengo otra vez aquí a Rosy, Ana. ¿Quién me está faltando? Irving. Es cierto. No, sí te nombré, Yo, ¿verdad, Irving? Raúl. Raúl. Ok. ¿Alguien más me está faltando? Ana Laura. ¿Quién me está faltando para ponerles su... Ah, ok. Ya te vi, Ana. Ok. Perfecto. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos prontamente. Hasta luego, que descansen. Ah, ya te vi, Eli. Gracias, Eli. asesora, yo tenía una duda. Sí, dime. La manera en que califica el foro abierto es es que he entrado a a las tres clases, bueno, con esta ya son tres, pero Ujú. me aparece una X en mi recuadro, bueno, en el portafolio de evidencias. Ah, en el foro. Eso, qué bueno que lo mencionas, es una buena pregunta. Regularmente es hasta el final, en la evaluación final, ya en el cierre, que les aparece la suma de esa participación en su evaluación. No se va a reflejar en estas semanas, sino ya es en la sumatoria, porque como tal no tiene una calificación que nosotros asignemos, pero en los porcentajes en los cuales la prepa va dividiendo la participación de cada uno de ustedes, sí se agrega un pedacito a su calificación, por eso no te aparece ahí en el contador. Entonces, bueno, pues ese es el detalle, pero sí efectivamente suma. Así es que no dejes de hacerlo porque pues a veces no lo vemos, ¿verdad? Pero sí suma. Ujú. Ok, asesora, muchas gracias. No, de qué, al contrario, gracias a todos, gracias Mariana, gracias, sí, me faltabas. Ok, perfecto, cuídense mucho, nos estamos viendo el viernes, cuídense, hasta luego, buenas noches.